esa es una competencia expresa del MIES, del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por eso yo ayer hice el llamado al MIES a que realizaran el abordaje, porque el MIES le entrega bastantes recursos a esposos Bizarra en Esmeraldas. Por tanto, la única autoridad que tiene potestad para pedirle, disponerle a esposos Bizarra que atienda estos casos es el MIES. Es más, el mismo esposos Bizarra, que es quien recibe los fondos del Estado, deberían moverse en este tipo de cosas. Yo lo que estoy haciendo es ejercer las competencias de este organismo. Este organismo tiene la responsabilidad de formular la política pública, es decir, hacer las ordenanzas para la protección de esta población vulnerable, hacer el seguimiento al cumplimiento de la política pública, observar el cumplimiento de la política pública, monitorear el cumplimiento de esa política pública. Esas son las responsabilidades y son las expresas competencias de este organismo. Entonces, lo que yo ayer hice fue una exhortativa al MIES. Tampoco nosotros podemos disponerle, sencillamente estamos exhortando. Y hemos hecho toda una difusión para que el MIES, con todo su aparataje, deben tener ya sus protocolos, sus mecanismos, sus estrategias, para que puedan acometer con este requerimiento. Ahora, lo que yo sí estoy claro es que Esposos Bizarra apenas tiene capacidad para 25 o 30 adultos mayores. Siempre está lleno. Pero Esmeraldas tiene 600.000 habitantes. Y en Esmeraldas hay cobertura, entiendo que hay en Esmeraldas, hay en San Lorenzo, y hay, ese que está en San Lorenzo debería estar aquí en Esmeraldas. Pero a su debido tiempo no hubo un espacio físico donde construirse y se fue para San Lorenzo. No importa, está bien. Y el otro que está en Quinindé. El de Quinindé lo maneja la CUYA, pero entre los tres centros no pasa de 100 personas que se atienden. Con una población de 600.000 habitantes que tiene Esmeraldas, con una población de adultos mayores que está entre el 7 y el 8%, quiere decir que Esmeraldas tiene 6 por 7, 42. Buenamente tiene 42.000 adultos mayores. Tampoco sabemos cuántos están en situaciones de indigencia, situaciones precarias. A lo mejor ese es un trabajo que al mismo MIES o a las entidades, a nosotros mismos, podríamos pensar en tener una estadística. Pero lo que sí estoy seguro es que es más de que hay una necesidad latente entre los adultos mayores. Hay casos visibles como el que ayer pudimos observar. Sin embargo, de forma invisible deben haber cualquier cantidad de adultos que están atravesando por estos cuadros así de trágicos, donde generalmente son abandonados por la propia familia, y ahí hay un tema de corresponsabilidad. Es el tema de la familia, es el tema de la sociedad y es el tema del Estado. ¿Qué tipo de patologías se le encontró a él? ¿Que es drogadicto, que alcohólico? No es un adulto mayor abandonado. Abandonado. Y generalmente abandonado por sus familiares. Seguramente está ahí porque no tiene dónde vivir. Está ahí porque no tiene quien le dé de comer. Él haciendo emprendimientos. Está allí porque está enfermo. Lo que personas del sector indican es que él sí era un comerciante de marisco en la barraca, pero ahora está abandonado. Y todos esos protocolos el MIES los ejerce. Porque si el señor tiene familia, escúcheme bien, ahí está la Junta Cantonal de Protección para hacer prevalecer la ley de los adultos mayores. Y hacer prevalecer esa ley es que la primera responsabilidad la tiene la familia. Si él tiene una hija que es profesora, tiene un hijo que sí trabaja, ese familiar tiene la responsabilidad y tiene la obligación de hacerse cargo de su familiar. No es que siempre el Estado tiene que cargar con todo, pues. Entonces, en ese sentido, como digo, hay la corresponsabilidad. Por eso yo puse ayer hice el exhorto. No solamente era para el MIES, era también para el familiar, que a lo mejor sí tiene, pero el familiar se pone a un ladito, se esconde, se hacen los desentendidos en muchas ocasiones, para que venga el papá Estado
hacerse cargo de algo que es su responsabilidad. Los padres nos procrean a los hijos y los hijos tenemos una responsabilidad directa. Solamente si el Señor no tiene a nadie en este mundo, es totalmente solo, pues ahí el Estado interviene. Pero si tiene hijos, tiene nietos, tiene hermanos, tiene familiares, por supuesto que a ellos les corresponde hacerse cargo del Señor. Obviamente que esa sí es una tarea del MIES, generar toda una investigación, también para hacer todo un trabajo de reinserción familiar. ¿Cuándo interviene el Consejo Consultivo del Adulto Mayor? ¿No interviene en estos casos? Bueno, en estos casos, para hacer respetar sus derechos. Ya. Sus derechos en el sentido de que si el día de mañana se identifica que él tiene familiar, sí, la Junta Cantonal, no necesariamente nosotros, pero más bien la Junta Cantonal puede plantear unas medidas de protección, pero unas medidas de protección a quien corresponda. Y en la primera línea está el familiar. En la segunda línea, si es que en realidad ya no hay lugar donde estar, porque la última alternativa es esto de institucionalizar a los adultos. El adulto siempre preferirá estar con su familiar. Meterlo ya a un asilo, a un centro de estos, es como despedirlo, es como desecharlo y no hay nada más que les afecte, que los mate en ese sentido. Por eso digo, esa es la última alternativa. Si el señor está ahí callejizado, digo yo, puede tener familiar. En última instancia, de que no tenga, entonces ahí sí el Estado tiene que sensibilizarse y salir a la vanguardia. Y nosotros, lo que hicimos ayer, cumplir con nuestra responsabilidad de exhortar a los organismos pertinentes que tienen la responsabilidad en ese sentido.